Pero bueno, tenemos nuestra parte del tema, parte del mensaje, de la palabra de Dios. Y hoy nuevamente nos acompaña el pastor Gabriel, así que le vamos a pedir que se adelante y le dejamos el tiempo para que comparta con nosotros. Buenas noches, chicos. Me gusta. Bien. Vamos a poner esto por acá. Me encanta este tambor. Sí, 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 está buenísimo. Me veo un poco más alto que los demás. Está buenísimo. Vamos a abrir la Biblia por acá. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, de un tema, un incidente en la vida de Jesús de alguien que tenía una vida complicada. ¿Sí? Alguien que tenía una vida complicada. ¿Cuántos tienen vidas complicadas acá? Uy, pueden levantar las dos manos también. Sí. ¿Y tú? No, tú no. Los de internet, los de YouTube. ¿Vidas complicadas también? Hoy vamos a hablar de un incidente de alguien que tenía una vida bastante complicada. Bastante. Una vida al límite. Como muchos de nosotros que vivimos vidas complicadas, vidas al límite. La palabra de Dios nos dice, y abran sus Biblias, yo le digo abran porque yo la mía la tengo abierta ya, en Marcos capítulo 1, versículo 40. Esto es interesante porque Marcos en el mismo capítulo 1, ahí de entrada, mientras que los otros evangelios, Mateo y Lucas, empiezan a hablar de genealogías y de datos, Marcos empieza en el mismo capítulo 1 diciendo, Jesús a aquellos que tienen vidas muy complicadas le da una solución. De entrada, no da vueltas y la pone clara. Jesús al que tiene una vida complicada le soluciona su problema. Y nos dice el versículo 40, 1:40, vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así en él hubo al instante, dice, así que el que hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Un instante. Son 3 versículos, una historia cortita, muy diminuta. Hay historias más grandes. Yo me acuerdo, ya que vamos a hablar de este tema, de la lepra, que en aquel tiempo era la pandemia y la pandemia incurable. Nadie se quería juntar con un leproso. Nadie. Era un paria social. Se le conocía como el azote de Dios. Cuando una persona tenía lepra, no sé si escucharon hablar de la lepra, ¿sí? ¿No han visto imágenes? ¿No? Señor director, no. Estaría bueno. Hoy lo pensé y dije, pero de nada. Bueno, a lo mejor más tarde. Entonces, ya vieron, ya se me fue. La pandemia de aquellos días, la lepra, el azote de Dios. El 18 de marzo del año pasado, yo estaba en Cipolletti haciendo mis prácticas pastorales. No sé dónde estaba el pastor Tabullo. A lo mejor también estaba haciendo sus prácticas. Pero yo estaba en Cipolletti y de repente el pastor, bajo el cual yo estaba a cargo, me dijo, Gabriel, tenés que irte ya. En este momento, toma tu maleta, echa tus cosas, no tiene tiempo ni siquiera para nada, no te despidas. Eran las 6 de la tarde. Toma tu maleta, ya vamos a comprar el pasaje porque te tenés que ir en este momento. Van a cerrar las fronteras de las provincias y si no sales en este momento, te quedarás encerrado. Así que armé mis cosas y me fui. Rápidamente
a visitar a mi familia que estaba en Mendoza. Mi esposa y mis niños estaban allá. A las 8 de la noche, eso fue a las 6, a las 8 de la noche me estaba yendo porque ese día iban a declarar en este país una pandemia. ¿Se acuerdan? Y en ese momento todo cambió y la vida de todos cambió. A tal punto cambió que una vez, cuando ya estaba con mi esposa, fui a comprar al supermercado y cuando llegó me pasó una bolsa negra y me dijo, sácate todo, la ropa, y la echó en una bolsa y me roció de alcohol por donde quiera. Y parecía que la bolsa tenía algo extraño porque la golpeaba. La pandemia, el bicho, el COVID, a bañarse, a dejar los zapatos afuera. No sé si a ustedes les pasó algo así. ¿A ti también? A un compañero, parece que golpeaban las bolsas y metían la ropa y de la bolsa negra al lavarropa porque había una locura de la no contaminación, del no contagio. Y estaba justificada. Pero de lo que vamos a hablar hoy es peor. ¿Cuánto de ustedes se ha sentido alguna vez que lo han dejado de lado, que lo han rechazado? ¿Cuántos han sentido que uno es el bicho raro? ¿Cuántas veces han sentido que no encajan? Lo primero que sabemos de esta historia es que no se nos da un nombre, se nos dice simplemente un leproso. Pero suponemos que este muchacho tenía un nombre. Como tú, como yo. No sabemos cuántos años tenía, no sabemos si tenía familia, pero sí sabemos algo. Y solo con eso ya podemos armar toda la historia de este muchacho o de este señor, porque no sabemos si era joven o si era adulto o anciano, no lo sabemos, pero solo sabemos que era un leproso. Y sabemos que cuando una persona era leprosa, era rechazada por todos. Nadie lo quería tocar. Nadie, absolutamente nadie, lo quería mirar. Sus posesiones, todas eran quemadas. Todas. El lugar donde vivía, la casa, era quemada porque tenía lepra y era altamente contagiosa. Y cuando una persona se contagiaba de lepra, ya se sabía algo. Estaba muerto en vida. Solo tenía que contar los días porque le llegaría el momento muy pronto donde iba a morir. Y podemos suponer que este muchacho o este señor, no sabemos qué, un día amaneció con lepra. Algo medio blanquecino en su piel, se empezó a rascar y lo primero que pasó que se le salió un pedazo, porque así era. E inmediatamente se armó un revuelo. Su familia, cuando él se le acercaba, lo rechazaba. Como muchos de nosotros hemos sido rechazados por otros. Y vale la pena hacer una reflexión de esto. Por su condición, era rechazado. ¿Cuántas veces nosotros, por nuestra condición de cristianos, somos rechazados por otros? ¿O no encajamos en el círculo de amigos supuestos que no comparten nuestra condición de hijos de Dios, de cristianos? Era rechazado. Y empezó a ser rechazado. Su familia lo rechazaba, sus amigos lo rechazaban. Tuvo que dejar su hogar para irse a vivir a un leprosario. Un lugar donde vivían los leprosos, donde las personas como él podían vivir en paz, solo con una condición, que nunca más podía salir de ese leprosario. Generalmente eran unas cuevas y se metían todos
se amarraban trapos en su piel para que no se les cayera, porque se le iban cayendo pedazos hasta que quedaban los huesos. Era una enfermedad tal que no escatimaba a roles sociales, o dinero, o puestos, jerarquías, ni apellidos. No importa cuán importante era la persona, una vez que tenía lepra, su vida terminaba. Se escuchó en un momento a alguien que por un milagro había sido sanado de una lepra y nunca más se escuchó. ¿Se acuerdan de ese hombre? ¿Cómo se llamaba? Naamán. Y nunca más un leproso fue curado. Pero habían pasado tanto tiempo que cuando las historias que son reales y verídicas, cuando pasan los años, pasan a formar parte de los mitos. Yo me imagino a este en su leprosario, sabiendo que se va a morir, depresivo, triste, viendo la familia que se le acercaba, le tiraba la comida como un animal. Y él venía adolorido, agarraba su comida, volvía a su cueva y se encerraba en su leprosario. Porque la enfermedad que tenía era incurable. Terriblemente incurable. Pero en estos 3 versículos, que son simples en esta historia, yo me puedo imaginar a alguien que un día intentó cambiar sus cosas, o las cosas, su vida. Ojo, que si salía el leproso del leprosario, había una ley mosaica que decía que debía ser lapidado. Esa es la palabra técnica bonita a que te maten a pedradas. ¿Sí? Esa es la palabra más fea. Entonces debía ser lapidado. Gritar leproso, inmundo. Inmundo, no apto para vivir en el común de los demás. No apto para vivir en comunidad. Eso era un inmundo. Eso era un leproso, una persona no apta para vivir con los demás. Su condición le impedía vivir con otros. E inmediatamente debían agarrar piedras. Y los más buenos tiraban piedras para que se alejara, pero los no tan buenos tiraban piedras a matar. Eso era un leproso. Salir del leprosario era tan arriesgado como vivir y morir en el leprosario. No había opción. O se quedaba y moría, o intentaba salir arriesgándose a morir. Y yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia? Porque evidentemente este hombre en algún momento escuchó hablar de Cristo. Si no, no se hubiera arriesgado a que lo lapidaran y salir de su leprosario. En algún momento, no se sabe cuándo, por lo menos Marcos, en el primer capítulo ya dice que Jesús lo sanó. Los demás evangelios cuentan otras historias de otras sanaciones y podemos inferir que de alguna forma este hombre se había enterado de que Jesús podía sanar lo incurable. Y evidentemente salió, no se quedó ahí. Y esto me gustaría que lo llevemos a nuestros hogares. A veces, para obtener la salvación y la sanidad, hay que arriesgarse. En esto de la vida espiritual, el que no se arriesga, no gana. Tú te puedes quedar en tu leprosario sufriendo hasta morir. No hay cura. Hoy no vamos a hablar de la lepra.
estamos hablando de la lepra, pero de lo que vamos a hablar es del pecado, que es peor que la lepra. Y ya les tiro un bocadillo a ustedes también, de lo que vamos a hablar, de lo real. Porque el pecado es más profundo que la lepra. Un leproso podía creer, morir, pero después resucitar. Alguien que vive metido en sus pecados y no se arrepiente, se quedará, morirá, pero morirá eternamente. Y esa es la diferencia. Este hombre se arriesgó, dio un salto, salió de su leprosario, salió del lugar donde olía muerte, porque ahí estaban también los que morían diariamente, que vivían con él. Y yo me imagino en una conversación de leprosos, en una conversación de pecadores, ¿a qué vas a salir? ¿No te das cuenta de que por lo menos aquí estamos tranquilos? Nadie nos juzga. Vivimos entre leprosos. Nadie nos recrimina nada. Nadie te señala. Nadie te dice inmundo. Nadie te rechaza. ¿A qué vas a ir a ese lugar? ¿A qué vas a salir? Quédate aquí. Le dice un pecador a otro. Un pecador no arrepentido. ¿A qué vas a salir? ¿A qué vas a ir? ¿A qué te vas a arriesgar? Pero en ese hombre algo lo movía desde adentro a arriesgarse y a poner su vida porque no tenía vida. Y este hombre evidentemente salió, buscó hasta encontrar a Jesús, y cuando encontró a Jesús se puso de rodillas delante de él. ¿Saben? A mí hay algo que me sorprende de Jesús. Porque evidentemente hacía mucho tiempo que nadie tocaba a este hombre. Nadie lo trataba con cariño, nadie lo trataba con amor. Y él dice, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Como quien dice, ya está. Ya jugado, estoy jugado. Si tú quieres. Ni siquiera le dice, Señor, sáname con fe. Él le dice, si quieres, mira, todos me han rechazado en mi vida desde que cargo con este mal. Todos me han dado la espalda. No he recibido ni un cariño, no he recibido amor de nadie. Si tú quieres, límpiame. Si quieres, porque este era un hombre desmoralizado con justicia, desmoralizado. Un hombre bajoneado con razón. Un hombre deprimido por las circunstancias que vivía. Un hombre que había luchado y no había podido. Y con las pocas fuerzas que le quedaban, le dice, si quieres, límpiame. Jesús pudo haber dicho, quiero ser limpio, pero ¿saben lo que hizo? Le demostró que Él es capaz de tocar la lepra y no contaminarse, de tocar a un pecador leproso y no contaminarse. Y la Biblia dice que Él extendió su mano y lo tocó. Saben, a mí eso me emociona, porque Jesús no te tiene miedo, y no tiene miedo de tu condición, y no tiene miedo de tu pecado, no tiene miedo de tu realidad. No tiene miedo de las cosas que pasas. Él se acerca y te toca y te dice, te das cuenta, mira, yo no te tengo miedo. Yo te quiero. Mira, te puedo tocar. Ves que no me contamino. Pero tengo algo que te puede limpiar.
de tal forma que puedes quedar limpio para siempre si te mantienes junto a mí. Esa es mi sangre. Porque la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. El pecado, al igual que la lepra, es profundo. Modifica tu carácter, modifica cada parte de ti, tus pensamientos, tus sentimientos, tus acciones, tus relaciones, los lugares que visitas, tus preferencias. El pecado lo modifica todo, pero Jesús viene, toca tu pecado con su sangre y lo limpia de tal manera que modifica todo lo que el pecado había modificado y lo hace nuevo. Porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Pero cuando uno lucha, como este hombre luchaba con su lepra, cuando uno lucha con el pecado, pueden suceder dos cosas. La primera es que si no sales de tu leprosario, si no sales de ese lugar cómodo con tus pecados, morirás en tus pecados. Definitivamente. No hay opción, no hay solución. Pero si tú sales y te arriesgas, aún a costo de lo que los demás digan, el Señor se acerca, te toca, te limpia y te hace nuevo. Pero tienes que arriesgarte. Arriesgarte a salir de ese lugar. Y el Señor es capaz de hacer todo lo demás. El pecado es tal que si uno no se arrepiente a tiempo y quizás al final de tus días, hoy uno está joven, pero pasarán 10 años, a lo mejor 5, quizás 15 y seguirás luchando contra lo mismo y seguirás luchando y cuando estés un viejito, un abuelo, a lo mejor ahí te arrepientas y el Señor te salve. Pero no disfrutaste de tu vida con Cristo. Disfrutaste de las miserias del pecado. Te pongo un ejemplo. Mira, tú te puedes salvar como Sansón. ¿Alguno tiene duda de que Sansón es un héroe de la fe? ¿Está en Hebreos 11? ¿Sí o no? ¿Está en Hebreos 11? ¿Está en Hebreos 11, Sansón? Sí, por ahí alguien dijo no. Sí, está. Yo lo leí, en mi Biblia lo dice. Está, pero te puedes salvar como Sansón. Sansón tenía un problema con su lepra llamada pecado. Y Dios en su misericordia lo quiso ayudar muchas veces, pero Sansón, y era difícil, era duro. Reconocía, pero después daba la espalda y volvía. Era terrible, realmente. Él amaba a Dios, pero no se quería deshacer de su vida, de sus pecados, de su lepra. Quería los goces celestiales, pero las mieles terrenales. Las dos cosas. Y Dios lo amonestó, lo llamó, le habló, pero no hubo caso para él. Pero se salvó. Le tuvieron que sacar los ojos. Tanto amó con los ojos que perdió los ojos. Sus últimos días lo pasó encerrado en una cárcel filistea, ciego, moliendo en un molino, golpeándolo, latigándolo, y él recriminándose por lo que pudo haber sido y no fue. Se salvó con una vida miserable. Tú te puedes salvar con una vida miserable. Al final de tus días, el Señor en su misericordia, tú vas y le dices, Señor, perdóname, toda la vida luchando, creíste, el que cree en Jesús será con una vida miserable. ¿Vale la pena? Yo les pregunto sinceramente, ¿vale la pena
que en mis últimos días, habiendo estado en la iglesia, habiendo escuchado vez tras vez el mensaje de Dios, esperar hasta los últimos días para ser limpiado completamente de la lepra del pecado, ¿vale la pena? No. Para mí no. No sé para ustedes. Para mí no. Y ser salvado como Sansón, siendo golpeado, perder tus ojos, golpeado por el enemigo, golpeado por el mundo. ¿Vale la pena? ¿O vale la pena luchar y ser salvado como José? Ese sí es grande, ¿verdad? Ahí, cara a cara con la lepra, cara a cara con el pecado. ¿Se acuerdan lo que dijo, verdad? Yo me acuerdo por lo menos. ¿Cómo yo voy a ofender a Dios? ¿Cómo yo voy a cometer un mal tan grande? Prefiero salir corriendo y pasarla y ser considerado un tonto antes que ofender a Jehová de los ejércitos. Ese es José. ¿Se salvó? Claro que sí. Pero en su vida disfrutó de lo que es ser un verdadero hijo de Dios. Y yo te quiero hacer una invitación en esta noche. Acá es simple, mi querido, muy simple. Acá tenemos uno que decidió arriesgarse y a salir de su leprosario, de su lugar donde nadie lo condenaba, donde nadie lo miraba, donde podía haber muerto como un leproso, podía haber muerto y pasarla sin pena ni gloria. Murió un leproso. Ah, qué felicidad, qué tristeza, un leproso más. O puedes arriesgarte y salir del leprosario. Tú te puedes salvar como Sansón, siendo un miserable en la vida, golpeado por el pecado, porque te niegas a entregarte por completo a Dios. Te resistes a la influencia del Espíritu Santo, que te amonesta, que te habla, sermón tras sermón, mensaje tras mensaje, pero te resistes porque es difícil combatir, aunque el Señor te da la victoria y te ofrece la victoria. Y puedes salvarte al final de tus días y nos encontraremos allá en el reino de los cielos. Y te diré, ¿te acuerdas? La semana Caleb te llegó la hora. Mira, cuán golpeado que estás, ¿verdad? Ahora con un cuerpo nuevo, pero qué difícil. Y tú sí, no te imaginas lo difícil que fue. Entré al reino de los cielos rasguñando. La puerta se cerraba y entré de costado. Porque la verdad que me costó mucho. Pero estoy, gloria a Dios, porque estás. O te puedes salvar como José, siendo un guerrero de la fe, siendo un luchador, siendo alguien que avanza, alguien que recibe de Dios mensajes especiales, alguien que tiene una comunicación directa con Dios, una comunicación directa. Te puedes salvar así, siendo ejemplo de los demás. Cuando se habla de un ejemplo en la Biblia, ¿se habla de quién? De José. Cuando se habla de alguien que no es ejemplo, se habla de Sansón, ¿verdad? Tú te puedes salvar así. Y la invitación es, ¿como quién te gustaría entrar en el reino de los cielos? ¿O como quién te gustaría vivir y al final entrar? ¿Como Sansón o como José? Yo te invito en esta noche en el nombre del Señor Jesús, que si tú quieres vivir la vida cristiana como José, limpio, porque fue limpiado por Jesús, que te pongas de pie para orar a nuestro Dios. Porque Dios quiere hacer un trabajo en tu vida y Dios quiere sacarte de tu leprosario para hacer de ti una nueva criatura, para gloria y honra de su nombre. Vamos a orar. Bendito Padre, bendito Dios,
Acá tenemos, Señor, un ejército de tus hijos que toman el compromiso de salir de su lugar y entregar por completo el corazón a ti. Para que tú, Señor, en este momento, tú puedas quitar sus pecados, puedan ser perdonados por tu sangre y le puedas regalar una vida nueva. Tu palabra dice, Señor, el que está en ti es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Permite que esta palabra, Señor, se haga realidad en cada uno de estos jóvenes presentes y en los que miran a través de la internet. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.